Hola, muy buenas noches para todas. Bueno, estoy haciendo mis pininos en esto, así es de que se me levantó el copete, algo por ahí me jaloneó hace ratito, bueno, no nos fijamos en eso. Bueno, vamos a grabar esta parte del discipulado y vamos a comenzar orando y pidiéndole a Dios dirección. Espero que todo salga muy bien. Papito precioso, te doy muchas gracias, mi Dios, porque estamos delante de tu presencia y porque queremos agradarte en todo, queremos que seas tú usándonos, Padre. Úsanos a todos los ministros alrededor del mundo, Señor, acerca de estos tiempos, Padre. Lo único que queremos es exaltar tu nombre, que tu nombre sea glorificado, alabado y exaltado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, papito amado. Declaramos que tú, Señor, nos llevas a toda verdad y a toda justicia y que la revelación de tu Espíritu Santo es poderosa, Señor. Y sobre todo, Señor, que todo lo que está siendo sembrado en nuestros corazones da fruto al 100 por 1. Teniendo entendimiento de los tiempos en los que estamos viviendo, te damos muchas gracias, papito amado. Amén y amén. Bueno, este es el primer video que voy a grabar por YouTube, mientras que todas estas cosas suceden. Bueno, antes de comenzar con las cuestiones bíblicas, yo quiero comenzar con algo que tiene que ver con nuestras emociones, el manejo de nuestras emociones y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en cualquier situación es muy importante. Cuando no tenemos una inteligencia emocional sabia, entonces podemos caer en muchas situaciones difíciles, en un estado emocional que nos pone en peligro, porque en esto que estamos viviendo, algo muy importante es la sabiduría en el ánimo. Cuando nuestro ánimo está decaído, cuando nuestro ánimo no es el mejor, el óptimo, siempre va a caer en enfermarnos, en afectar nuestro sistema inmunológico de una manera muy importante. Entonces, primero, antes que comenzar en el punto bíblico, vamos a ver qué produce el cerebro cuando nos gozamos y nos alegramos. Perdón. Una de las cosas que dice la palabra de Dios es que el gozo es la fortaleza de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es mantener el gozo en este tiempo que estamos viviendo y en cualquier tiempo? Pero en este tiempo más, porque pues nunca habíamos vivido algo así, como estar encerrados en nuestras casas por muchos días. En lo particular a mí no me afecta porque me gusta mucho estar en casa. Casi nunca tengo la oportunidad de quedarme en casa. Siempre ando, como dice mi papá, como Speedy González, o como aquel personaje de una película de Pedro Infante, me acuerdo perfectamente bien, que llegaba y decía, ya me voy vieja, ya me voy, ya llegué vieja, ya me voy vieja, ya llegué, ¿no? Entonces de repente así me la vivo, haciendo muchas cosas, y yo soy mamá, soy abuelita, soy esposa de pastor, y además pues tengo mi negocio. Entonces, encontrar un tiempo como el que hoy estamos viviendo, súper tranquilito, relajado, encerrados, pues a mí me hace muy bien, la verdad. Entonces a mí no me deprime, que además no soy dada a la depresión, y después de mi experiencia con Dios, mucho menos. Entonces, pero sí quiero decirles algo importante que hace el cerebro cuando nosotros estamos contentos y alegres, ¿ok? ¿Qué produce la risa, la alegría y el gozo? Y sobre todo las carcajadas. Voy a dar 15 puntos importantes que hace en beneficio la alegría en nuestro interior, en nuestro físico, en nuestro organismo. Número 1, produce endorfinas. Esto baja el mal humor, la preocupación, la angustia y la tristeza. Así es de que si hay alguien aquí angustiado, con tristeza, con preocupación, con mal humor por estar encerrado, bueno, no hay nada mejor como la risa y sobre todo las carcajadas. Otro punto, limpia las paredes arteriales. Entonces baja la presión arterial. Eso es muy importante y esto sucede cuando nos reímos. Otra cosa que favorece la risa y sobre todo las carcajadas, favorecen la eliminación de colesterol.
así que mejora nuestra circunvalación, nuestra circulación, y eso es genial, y sobre todo a nuestra edad, ¿verdad? Ya la circulación tiene que ser muy buena, porque si no empiezan a aparecer por ahí venitas y cosas de esas que no queremos. ¿Qué otra cosa? Refuerza y dice, favorece la eliminación del colesterol. Entonces, mejora la circulación también, ¿no? Porque, bueno, va a ayudar a disminuir el colesterol, que ahorita hay mucho colesterol, muchos triglicéridos, y más adelante eso nos da problemas cardíacos. Entonces es muy interesante que la alegría, la carcajada, la alegría nos cause estos beneficios. ¿Qué otra cosa puede suceder? Bueno, refuerza el sistema inmunológico al aumentar los linfocitos y ciertas inmunoglobinas. A ver si lo dije bien, porque no soy médico. El día que lo enseñé, gracias a Dios, tenía una doctora, entonces ella me lo dijo perfectamente bien y de repente a mí se me revuelven estas palabras difíciles, por algo no fui doctora. Entonces, el chiste aquí, lo que es claro que nos tenemos que entender es que refuerza el sistema inmunológico. Otra ventaja, favorece la digestión y elimina la bilis, la bilis, y además mueve 450 músculos, la carcajada. Así es de que, y eso es cierto, yo soy muy riona. No, yo sí, la verdad, Dios me dio ese don desde muy chiquita. Soy mucho de reírme, realmente a mí así como que la depresión y ese tipo de cosas no se me da. En alguna ocasión he tenido alguna depresión, sobre todo cuando me enfermé de la tiroides. De repente empecé a tener hasta ataques de pánico, que a mí se me hacía muy loco porque yo nunca tengo ataques de pánico, ni mucho menos estoy de mal humor. Por lo general yo siempre soy una persona muy positiva, muy alegre. Entonces, bueno, pues eso nos ayuda a tener estos músculos en movimiento, y eso es muy importante para nuestra salud. Otra cosa, que elimina el insomnio. Porque cuántas veces estamos preocupados dando de vueltas y de vueltas y de vueltas en la cama, ni resolvemos nada, más bien no dormimos y amanecemos peor, ¿no? Y el no dormir también afecta al sistema inmunológico. Entonces, si duermo bien, tendré más, menos fatiga y una vida más sana. El dormir es sanidad, ¿ok? ¿Qué otra cosa nos produce cuando nos reímos y nos carcajeamos? Sobre todo cuando nos carcajeamos. Bueno, se limpian los ojos con un mayor lagrimeo. Yo sí soy de mucho reírme y de llorar de la risa, así de literal, ¿no? Ok. Otra cosa que hace es despejar la nariz y los oídos. ¿Por qué? Por la vibración que se hace en nuestra cabeza. Yo soy maestra de canto, doy clases hace 33 años de canto y yo sé lo que hacen las vibraciones en nuestra cabeza. Y entonces el carcajearnos, el reírnos, de hecho tiene mucho que ver con técnica para cantar. Y entonces, bueno, se despeja toda esta zona, está más limpia, sobre todo de moco. Ok. Bueno, otro punto. Mejora la capacidad respiratoria. Entran aproximadamente 12 litros de oxígeno, cuando lo normal son 6 litros. Entonces, cuando nos reímos, nos carcajeamos, entonces estamos adquiriendo el doble de litros de oxígeno, lo cual es un muy buen punto. Otra cosa, rejuvenece al estimular y estirar los músculos de la cara. Muchos alumnos míos de canto me preguntan si cuando hacen los gestos, cuando tomamos las clases, estos nos arruga. No, no nos arruga. La palabra de Dios habla muy claramente de que el corazón alegre, la risa, hermosea el rostro, y esto es totalmente cierto. Una persona, no importa qué tan bonita o qué tan poco agraciada haya nacido, una persona sonriente siempre, siempre va a ser mucho más atractiva que una persona con cara de susto, con cara de limón, con cara de angustia, con cara de terror, con cara de mal humor. Eso realmente aleja a las personas, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa hace?
rejuvenece. Es muy importante que nosotros rejuvenezcamos. em, y la palabra también nos ayuda, nos dice que Él rejuvenece como las águilas, nos hace rejuvenecer como las águilas, ¿ok? Bueno, si me equivoqué de animal, discúlpenme, pero es mi primer video, entonces a lo mejor por ahí se me traba algún animal. Bueno, ¿qué otra cosa? Se masajea y estira naturalmente la columna y las cervicales, porque cuando nos reímos normalmente hacemos así como, ¡ah! Nos reímos y tenemos un cierto movimiento que masajea la columna y las cervicales, así es de que esto es maravilloso. Cosas que no sabía, ¿no? Yo sabía que era muy bueno reírse y carcajearse además, pero había detalles que no sabía y otros que sí. ¿Qué otra cosa? Envía mensajes positivos en tu entorno y atraes a las personas. Entonces, por ejemplo, una persona que siempre está solitaria, que siempre está apartada, que la gente se le aleja, por lo general, la gente se nos aleja cuando no tenemos un buen sentido del humor, cuando siempre tenemos, como dice mi marido, cara de limón, la cara de limón aleja a las personas. Y muy por el contrario, inclusive en los negocios, en cualquier relación, si alguien hay soltero por ahí que necesita novio para casarse, entonces sean con un buen sentido del humor. Eso es muy atractivo. Yo he tenido muchas experiencias muy bonitas, inclusive me han invitado a predicar en lugares o a enseñar en lugares donde nadie me conoce, pero a veces estamos en algún congreso y yo soy muy libre para reírme, la verdad, yo me río con mucha facilidad y recuerdo muy bien que en alguna ocasión unos pastores se acercaron a mí para invitarme a predicar a su congregación sin conocerme, porque cuando yo me reía, se reían todos y era como muy pegajosa. Entonces, pues bueno, me invitaron a predicar. Entonces, la verdad, a mí se me abren muchas puertas por el buen sentido del humor que tengo, gracias a Dios, que es una gracia con la que nací, porque realmente yo no hago como cosas adrede para reírme. La verdad es que yo me río, soy muy fácil de reír, como podrán imaginarse. Ok, bueno, bueno, y eso hace también que, por ejemplo, cuando nosotros compartimos con alguien de la palabra, eso rompe barreras, rompe el hielo, en oportunidades para trabajar, en relaciones humanas. Eso es excelente, tener siempre una buena actitud, una actitud de sonrisa. Bueno, ¿qué otra cosa? Reduce el estrés. Estar sonriente siempre reduce el estrés al disminuir el cortisol y la adrenalina en el cuerpo, que ese es tema de otra enseñanza, porque el cortisol y la adrenalina llegan a ser tóxicos a nuestra vida. Es importante, por algo Dios nos lo dio, el poder crear cortisol y adrenalina, pero lo que no está bien es que vivamos intoxicados de estos químicos, de estas hormonas, porque esto no nos ayuda para nada, el vivir siempre estresados, enojados, preocupados por lo que está pasando ahorita, es la peor receta que pueden tener. Pueden hacer muchas cosas, pero si esto no lo controlan, en realidad nos va a perjudicar muchísimo, ¿ok? También libera emociones que se mantienen oprimidas, reprimidas. El reírse verdaderamente nos libera. Eso es algo maravilloso. Elimina toxinas a través del sudor. Y bueno, hay otros muchos beneficios que hay cuando mantenemos un buen sentido del humor, cuando nos reímos mucho. De hecho, hay una terapia que se llama risoterapia, que es reírte a fuerzas, o sea, o fingidamente, y terminas riéndote realmente. Además, la risa es muy contagiosa, a mí me pasa. Yo si escucho a alguien reírse muy sabroso, aunque ni sepa de qué se está riendo, me empiezo a carcajear yo. O me ha pasado que yo me empiezo a carcajear de cosas y otras personas empiezan a carcajearse y ni saben por qué me estoy carcajeando. Entonces, muy buena receta. Vamos a ver que en Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, ¿qué estamos ahorita viviendo? Estamos viviendo una situación difícil de encierro, una pandemia,
pero no vamos a estar con el corazón abatido, ¿no? Por el miedo, abatido por la incredulidad, porque a final de cuentas Dios nos ha dicho que seamos realmente, dice que el reino es justicia, paz y gozo. Entonces, si yo me dejo robar la paz y el gozo, el reino de Dios no está establecido en mi vida. Y hay circunstancias que a todos nos hacen que se nos robe la paz y que se nos robe el gozo, pero la bronca o el problema es mantenernos ahí estacionados, eh, renegando o dudando. A final de cuentas dice la palabra que los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, bueno, también el estar muy angustiados es incredulidad. Entonces no le estoy creyendo a la palabra de Dios, no le estoy creyendo a que Él dice que Él me librará de las plagas, que Él me librará de la muerte, que Él me librará de la angustia. Tenemos muchísimos versículos donde encontramos la paz y encontramos nuestro propósito en la vida. Vamos a leer Zacarías 8 del 1 al 23. Veamos qué tenemos aquí. Zacarías 8 del 1 al 23. Dice: vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Dios nos anhela y nos cela fuertemente porque Él sabe que lo mejor es que nuestra vida esté, ¿cómo puedo decirlo? Que nuestra vida esté afinada, alineada a su palabra. Porque es lo que más nos conviene. Entonces Él tiene un celo por nosotros, un celo santo, de que vivamos lo mejor que podamos, porque Él sabe que ahí está la bendición. Entonces así dice el Señor: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Fíjense que hay varias cosas aquí importantes. Uno, dice que Él morará en medio, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes y seguros que somos del pueblo de Dios y que Él mora en medio de nosotros. Ahora, si tú ya recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, Él mora en ti, en tu corazón, ¿ok? Y luego dice, ciudad de verdad. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la verdad? Entonces, si yo me dejo llevar por lo que mis ojos ven una pandemia, mis ojos ven muchas cosas que están pasando negativamente, pero la verdad es lo que me sostiene, que aún en medio de todas estas cosas, Él me sostendrá. Él dice que si yo estoy edificada en la roca, podrán venir vientos, podrán venir lluvias, podrán venir miles de cosas, y a mí no me llegarán, no me van a derribar, no me van a tumbar. Yo estoy firme en la roca. Ciudad de verdad. Por eso es importante que yo esté plantada en la verdad. ¿Cuál verdad? Su verdad. No mi verdad, no la verdad del mundo, en su verdad. Dice, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Entonces, bueno, sabemos que si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, y llevamos una vida en obediencia, llevamos una vida en escudriñar la palabra, en oración, en tener una vida con Él y para Él, entonces Él nos ha apartado para Él, y Él nos va a estar, vamos a estar en un proceso de santificación. Aunque santo quiere decir apartado, Él ya nos apartó desde el momento en que creímos en Él y Él es nuestro Señor y Salvador, ya estamos apartados. Pero también tenemos que pasar por un proceso de santidad. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón a su mano por la multitud de los días. Fíjense, el deseo de Dios es que nosotros moremos
en su ciudad, porque una vez que tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, pues ya eres parte de su pueblo de Israel. Ujú. Entonces, ya somos Israel para él. Pero entonces dice que morarán ancianos y ancianas. Quiere decir que dice la palabra que honrarás a tu padre y a tu madre y serás de larga vida y te irá bien. Entonces, Él quiere que lleguemos a ser ancianitos sabios, a ser ancianitos fuertes. Entonces, no tengo por qué tener temor de la muerte a mi edad, que ya no tengo 25. Ya tengo, ¿quieren saber? 59. Yo voy a cumplir 60. Todavía tengo 59 y en abril cumplo 60. Pero la verdad es que no me siento de 60. La verdad es que me siento con un corazón muy jovial y eso solamente Dios lo hace. La verdad, Dios es fiel. Entonces, pero dice aquí que Él quiere que lleguemos ancianitos. Mi papá tiene 98 y mi abuelita, pues no sé, unos dicen que murió de 106, 107, otros dicen que de 114. La realidad yo no sé cuántos años tenía mi abuelita, pero vivió muy largo. Mi papá tiene 98 y su hermano mayor tiene 102 años, entonces yo tengo esperanza. Tengo esperanza de llegar a una edad muy avanzada y feliz y gozosa. Mi papá tiene 98, camina, él hace todo, es independiente, no lo tienen que ayudar a nada, come perfecto, tiene una vida excelente, la verdad. Gloria a Dios. Y él fue un hombre también muy tranquilo, un hombre muy pacífico, así es de que yo tengo esperanza. Bueno, entonces dice aquí, y las calles de las ciudades estarán llenas de muchachos y de muchachas que jugarán en ellas. Fíjense, ahorita qué está pasando. Estamos encerrados, ¿no? Pero la promesa de Dios es que esto va a pasar, porque esto no va a durar toda la vida, esto tampoco va a durar meses, porque en el nombre de Jesús oramos y declaramos que esto se acaba pronto, se acaba ya, porque tiene un propósito. Estamos viendo que las familias están siendo reconciliadas, que por primera vez podemos estar más tiempo con nuestros hijos en casita, que podemos estar más tiempo los esposos. Mi esposo y yo ya estamos solos, mi hija ya se fue, ya se casó, tengo un nieto ya de 16 años, que acaba de cumplir 16 años, y entonces pues ella ya está en su casa y mi esposo y yo estamos solos aquí, ya con 33 años de casados. Entonces es maravilloso porque es un tiempo de estar solos y ha sido bueno, ha sido bueno. Podemos platicar, podemos hacer muchas cosas, ¿ok? Entonces, pero dice que va a haber un tiempo donde los muchachos y las muchachas van a salir a la calle con toda tranquilidad. Así es de que no se preocupen, esto va a pasar, ¿ok? Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Si esto parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días, dice, también será maravilloso delante de mis ojos, dice el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra de oriente y de la tierra donde se pone el sol. Esto a mí me trae una reflexión muy interesante. Yo estuve pensando, pues, ¿dónde está el oriente? ¿No? ¿Y qué países hay por ahí? Bueno, curiosamente donde todo comenzó fue China, y China está en el oriente. Ahora, para muchos esto es así como, eh, cosa de ignorantes, cosa de discriminación, cosa de mm, como de menosprecio, pero no es así. Realmente Dios había dado reglas muy estrictas con respecto a la alimentación. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios, y esto está en el libro de Deuteronomio 14:18, no lo voy a leer para hacerlo más rapidito, pero búsquenlo ustedes. Hay una lista de animales que no debemos de comer. Bueno, entre esos animales realmente sí habla del murciélago. Y yo sé que esto ha sido motivo de muchas críticas. Y yo sé que cuando alguien habla algo de eso es porque lo toman como algo despreciativo o algo así. No, 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 no. Es que son prácticas que no se debían hacer. Hay muchos alimentos que no están permitidos para el ser humano porque no son buenos y no son sanos. Y Dios lo sabe, porque Él nos creó. Entonces, tristemente en China, por causa de las guerras y todo esto, se empezaron a alimentar. Eso es lo que yo tengo entendido,
es que ellos se empezaron a alimentar con animales no convenientes para el ser humano. Entonces, claro que sí hay una prohibición de comer murciélago y otras cosas. A mí me acuerdo que me trajeron hace muchos años una cajeta de cucaracha y de otras cosas que se comen, perros, en fin, muchas cosas de manera, y luego le dan una connotación, hay mucha connotación también de cosas como supuestamente afrodisíacas, y entonces hacen cada cosa y comen cada cosa. Ahora, no menospreciando a los chinos, porque déjenme decirles, en China hay muchísimos hijos de Dios, es una población gigantesca de hijos de Dios, gracias a Dios que muchos se están convirtiendo en China. Pero bueno, esto comenzó en China y parte importante de toda esta situación es que muchos están comiendo cosas que no deben de comer. Entonces, esto sí está prohibido por la Biblia, sí está prohibido por Dios, porque Dios sabe que nuestro cuerpo no está hecho para comer esas cosas. Bueno, hay otra situación también que también en Roma, ahí hay algo, pues también un epicentro muy tremendo, ahí hay muchísimas muertes también por todo esto del coronavirus. Y también el Imperio Romano, si nosotros leemos la carta a los romanos, que tampoco se los voy a leer ahorita porque es muy larga y entonces nos llevaría un video súper larguísimo. Pero ¿qué pasa? Que el Imperio Romano también ha sido de alguna manera cuna de muchas prácticas de inmoralidad eh, prohibidas por la palabra de Dios. Y esto desde los tiempos de Jesucristo. Así es de que curiosamente me puse a meditar en ello y dije, ah, caray, ¿no? Una de las cosas más tremendas en las que la palabra pone mucha atención es en la idolatría y otras prácticas, sobre todo mucha inmoralidad. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención porque cuando estuve orando me di cuenta y Dios me puso que pusiera yo atención en esta situación porque en Roma se siguen practicando muchas cosas, se siguen practicando mucha inmoralidad. Una de las cosas que se ha practicado tristemente hasta el día de hoy ha sido todo el tema de la pederastía. No solamente practicado, sino que el problema es que se ha consentido, apapachado o tratado de tapar la pederastía. Y también sabemos que en Roma hay mucho pueblo de Dios. Gracias a Dios hay muchos que se han convertido, muchos que oran. Yo sé que están orando por su nación y eso es bien importante. Y aquí en México no nos salvamos, ¿eh? En México también tenemos un problema muy grave de idolatría, también tenemos un problema muy grave de inmoralidad sexual y también por eso aquí vemos tantas cosas y tantas situaciones. Entonces, en la carta a los Romanos, es Romanos 1 del 24 al 32, ahí vamos a ver que hay muchísimas cosas que Dios está llamándole la atención a los romanos, por eso se llama la carta a los romanos, porque ahí se practicaba mucha inmoralidad, pero no es de que se practicaba, se sigue practicando, y en el mundo entero, pero es curioso, ¿no? Es curioso que estos dos países son los países que hasta ahorita van más afectados. Y luego también ahorita ya está muy afectado Estados Unidos, pero ¿qué ha pasado con Estados Unidos? Y yo no estoy hablando en contra de ninguna nación, porque también ponemos nuestras barbas a remojar. México también está lleno de inmoralidad y de corrupción y de muchas cosas, y yo soy mexicana, y me duele, porque no me gusta esta situación. Pero en Estados Unidos hace mucho que sacaron a Dios de las escuelas, hace mucho que sacaron a Dios de muchas cosas, incluyendo su billete. Su billete es un billete con simbolismos masónicos y con un montón de cosas, y allá hay iglesias satánicas inclusive, ¿no? Y curiosamente en este año, como el 25, no me acuerdo si fue el 25 de febrero, se llevó a cabo el carnaval de Nueva Orleans. ¿Qué es el carnaval? Bueno, aparte que ahí se practica muchísima brujería y todas estas cosas, hay mucha práctica de brujería en Nueva Orleans. También el carnaval es antes de entrar a Semana Santa, y esto se practica en muchos lados y aquí en México también. Es
el carnaval es darles rienda suelta a la carne, exactamente, por eso se llama carnaval. Darle rienda, entonces hay borracheras, hay fornicación, hay adulterio, de todo tipo de pecados. Y después supuestamente entramos a Semana Santa y ahí todo el mundo ya se supone que se limpia de toda la loquera que hizo, ¿no? Esto es un absurdo, porque ni modo que agrademos a Dios primero portándonos re mal y luego supuestamente queriéndonos portar bien. Entonces eso es algo tremendo. Pero este año en especial fue en febrero, este carnaval, y ahí hubo gente de muchísimos lugares del mundo y de ahí se esparció el virus hacia todo Estados Unidos. Entonces ahorita Estados Unidos está infectado por todos lados. Bueno, y en México no nos escapamos, ¿verdad? Porque pues tristemente no se cerraron las fronteras. Entonces esto llegó aquí. Pero ¿qué pasa? Que México también tiene puertas abiertas. Cuando hablo de puertas abiertas es puertas abiertas para el pecado, puertas abiertas para que el juicio de Dios venga, porque yo sé que mucha gente no cree en estas cosas, pero la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara en cuanto a que hay juicio de parte de Dios por el pecado en el mundo. Y México, al no haber cerrado sus fronteras, y en México por practicar también muchísimos pecados de inmoralidad, de corrupción, de idolatría, de brujería, de hechicería, pues también abrió las puertas a que todo esto entrara en nuestro país y es una tristeza muy grande. Bueno, creo que el video debe ser de 30 minutos para que no sea muy pesado. Lo voy a cortar y voy a hacer otro para que podamos avanzar un poquito más, porque sé que son apenas 31 minutos con 15 segundos. Entonces, lo voy a cortar y voy a hacer otro. Ahorita lo mando y regreso y hago el otro video para que tengamos la clase completa. Okidoki. Entonces, esta es la primera parte. Vamos a la segunda parte. Bendiciones. Gracias.